Muy buenas tardes. Agradecer a Fernando y a todo el equipo la invitación y permítanme en mi calidad de paz presidente por las próximas horas, porque esto ya se acaba y vendrán otros, agradecerle la presencia a todos ustedes acá, sobre todo a esta hora de la tarde, porque creo que los congresos finalmente dependen de lo que ocurre al lado de allá, no necesariamente en esta parte donde, bueno, cada cual hace su mejor esfuerzo. Cuando me pidieron hablar sobre epidemiología de la hepatitis B en Latinoamérica y de la revisión de la literatura disponible, llegué a una conclusión de algo que era absolutamente esperable, en cuanto a que existe poca información, no existen muchas revisiones sistemáticas, existen algunos datos más bien antiguos al respecto, y por último, no necesariamente los datos reflejan lo que ocurre hoy día en nuestra región. Por lo tanto, finalmente decidí en los próximos 20 minutos tratar 4 puntos que vamos a recorrer. El primero es comparar la situación de la hepatitis B en Latinoamérica en relación al resto del mundo. En segundo lugar, la situación de la hepatitis B dentro de nuestra región o continente. En tercero, hablar un poco sobre la epidemiología genómica, que creo que es algo relevante a estas alturas del conocimiento, y permítame al final hacer un comentario muy breve respecto a algunas implicancias terapéuticas de todo lo anterior. Estos son mis conflictos de interés, que probablemente compartimos con muchos de los aquí presentes. Y bueno, dentro de las enfermedades virales y las tareas pendientes en este momento, sin duda que el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C eran o son las que estaban todavía por solucionar. Y aprovecho de decir que en un poco más de 25 años la hepatitis C ya dejó de ser un problema y a pesar de no disponer de vacunas, los tratamientos por todos ustedes conocidos permiten asegurar que en muy poco tiempo esto va a ser así. Sin embargo, en cuanto a la hepatitis B, la situación es distinta. A pesar de disponer de vacuna y de todas las políticas al respecto, la situación no está controlada y un buen ejemplo es lo que ocurre, como digo, en nuestra región. Bueno, por todos conocidos que la hepatitis B es un virus de la familia Hepadnaviridae que tiene algunas características que le son muy peculiares, que es mucho más infeccioso que el HIV, que puede sobrevivir en algunas superficies, a veces por tiempo que no todo el mundo conoce y por tanto contagiar, y por lo tanto hay que tener cuidado con el virus donde uno se encuentre, si bien son otros los mecanismos de contagio. Bueno, en el mundo se calcula que hay todavía alrededor de 2 billones con marcadores de infección. Una cifra que se repite hasta el día de hoy es que habría alrededor de 350 a 400 millones de portadores crónicos de este virus, que representa aproximadamente al 5% de la población, y que de esta, alrededor de entre un 15 y un 40% desarrollarán hepatocarcinoma en el curso de su enfermedad vía cirrosis o independiente del desarrollo de cirrosis. Hace ya mucho tiempo que en forma arbitraria, pero simplemente para poder entender y ponernos de acuerdo en los términos, la Organización Mundial de la Salud dividió a los países en relación a la presencia del antígeno de superficie como marcador actual de infección de la hepatitis B en aquellos de alta prevalencia de virus B, con una cifra en población general, no en donantes de sangre, superior a un 7%, de prevalencia intermedia, aquellos países con tasas de prevalencia entre 2 y 7%, y de prevalencia baja, aquellos que tienen tasas de portación o de prevalencia menor al 2%. Afortunadamente, Latinoamérica se encuentra en número 3, vale decir, la inmensa mayoría de nuestra región está de prevalencia baja. En segundo lugar, existen algunos países en los cuales existen prevalencias intermedias y existen, por último, en algunos lugares geográficos muy particulares, como vamos a ver en las próximas diapositivas, en las cuales, por cierto, hay algunas prevalencias altas. Sin embargo, en el número total de infectados, nuestro continente, nuestra región se comporta como una región de prevalencia baja. Bueno, y en el mundo entero, un gráfico por todos ustedes conocido, una vez más ahí están los colores y ustedes pueden ver cómo en el lado izquierdo de la diapositiva, donde está nuestra región, predominan los colores
verde y amarillo, salvo el color rojo, que es de la alta endemia sobre 7-8%, que se sitúa en lugares, como decíamos, o en regiones muy particulares geográficas de Latinoamérica. En función de algunos estimados, tratando de ver cuál es el número real de infectados, si ustedes ven ahí en esa diapositiva podrán ver que a la derecha, en la parte de arriba, se observa cómo la región de las Américas definitivamente está el gráfico mostrando el nivel más bajo de infectados. Y esta prevalencia ha sido estimada por la Organización Mundial de la Salud en un reciente report que tuve la posibilidad de revisar in extenso, que llega finalmente a una conclusión de que sería aproximadamente un 0,7%, con un rango que podría estimarse entre 0,4 y 1,6 en general, estoy hablando en la región. Y eso daría cuenta aproximadamente de la cifra que todos repetimos y que ustedes algunos conocen, de 7 millones aproximadamente de infectados en la región, de promedio, con un rango que podría variar entre 4 y 16, todo esto, como digo, en estimaciones realizadas en función de los datos epidemiológicos, que como dije al inicio, no necesariamente dicen la verdad absoluta. Bueno, y si achicamos el mapa del mundo y lo centramos en nuestra región, una vez más, ustedes pueden ver cómo los colores están ahí, predominan los colores verdes y el azul o el celeste, lo que habla de esta prevalencia baja e intermedia, salvo la región central de la Amazonía, donde por supuesto hay prevalencias más altas que pueden llegar a las cifras ya señaladas al inicio de esta presentación. Por lo tanto, creo que estamos en una situación dentro del concierto o el escenario mundial, una relativa situación de privilegio respecto al menos de esta infección como continente, salvo las regiones muy particulares que ya decía. Por lo tanto, prevalencia alta, sobre 7-8% Amazonía, compartida por Brasil, Colombia, Perú, Venezuela. La prevalencia intermedia, México y América Central. Y por supuesto, prevalencia baja en la parte más del sur, donde está, por ejemplo, Chile, Argentina y otros países, en que definitivamente estamos por debajo del 2% de portadores o personas que tengan el antígeno de superficie detectable como marcador de infección. Por lo tanto, el impacto de este virus B en Latinoamérica es significativo, no es el más grande del mundo para nada. Se estima, ya decía, alrededor de 7 millones, pudiendo variar entre 4 y un poco más hacia arriba, estarían infectadas con el virus B todavía. Existe una prevalencia variable que se ha incrementado en los últimos años a pesar de todas las medidas que ustedes conocen, incluyendo, por cierto, la vacunación y las políticas de salud. Y el escenario en nuestra región es heterogéneo, tanto por la disponibilidad de los métodos diagnósticos, por las medidas de control y, por supuesto, en el momento actual, por el acceso a los distintos tratamientos. O sea, tenemos la peculiaridad de tener distintas características a lo largo de toda esta región. ¿Cuáles son los factores que explican esta situación? Por supuesto que lo primero es la importancia de la pesquisa o el screening. No existen en todos los países, y son más bien muy pocos aquellos en los cuales hay un screening universal del virus de la hepatitis B. Ni siquiera, por ejemplo, en embarazadas, que es un grupo tan cautivo, al menos en Chile y probablemente en muchos de vuestros países, no todos los obstetras ginecólogos que controlan a sus embarazadas le hacen una determinación de hepatitis B. Probablemente sí le van a hacer hoy día un HIV. Algunos sin duda le harán el hepatitis B, pero no es una práctica universal. Tampoco siquiera se evalúa bien el virus de la hepatitis B en sujetos con factores de riesgo, las poblaciones que todos conocemos. La transmisión vertical en nuestra región probablemente no es una situación que dé cuenta de muchos de los infectados, porque en general este es el principal mecanismo de contagio en el pasado, que fue el que dio cuenta de las grandes epidemias o de los grandes números que venían sobre todo del lado del este, o sea, de la zona oriental del mundo. Sin embargo, hay una particularidad que tenemos en nuestra región, que es la población indígena, por todos conocidos, que son habitualmente núcleos bastante cerrados, que utilizan dentro de sus prácticas culturales algunas prácticas que tienen riesgo de transmisión de infecciones como el virus B, que no necesariamente tienen adecuado acceso a la salud y hay que ir a buscarlos, y que por supuesto tienen además algunas barreras culturales que les hacen muchas veces rechazar o no estar dispuestos al acceso para el diagnóstico y que sean pesquisados adecuadamente.
En cuanto a la vacunación, disponible ya hace muchos años, el programa ampliado de inmunizaciones propuesto por la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, por cierto que ha llegado a nuestro continente ya hace también muchos años. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los números en detalle, se da cuenta que no en todos los países la situación está implementada de acuerdo a lo que se recomienda, a pesar que hemos mejorado muchísimo. Y por último, también explica un poco la situación que el acceso a los tratamientos, existen limitaciones regionales, pero también existen algunas limitaciones locales en algunos países más que en otros. Tratando de estimar un poco cuál es la situación de Latinoamérica, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, se puede ver lo que ocurre aquí en el proyecto o en el deseo de que la hepatitis B, al igual que la hepatitis C o las hepatitis virales en general, sean eliminadas por allá por el año 2030, cómo existe una gran dificultad, primero en que los números se acerquen en relación a los casos que son detectados como positivos o supuestamente virus B positivo, que puedan ser elegibles o susceptibles de ser tratados y que por supuesto para eso tienen que ser primeramente diagnosticados, y que aquellos que están en tratamiento antiviral. En ese sentido, nuestra región tiene una deuda pendiente en esta materia porque estos números definitivamente no están de acuerdo a los datos que quisiéramos. Y lo mismo en relación a cómo solucionar esto. Y por cierto que la única manera es que este gap o esta diferencia que existe entre los casos que están infectados y que son diagnosticados se corrija de tal suerte que podamos identificar a todas las personas infectadas y ver cuáles finalmente son susceptibles de tratar. Y ustedes pueden ver cómo en el color rojo ahí la región de Américas en general tiene una deuda pendiente, y si queremos por allá por el 2030 controlar las hepatitis virales, yo no estoy seguro de que la hepatitis B vaya a ser tan fácil todavía a pesar de la vacunación. Creo que hay mucha tarea para dar al respecto, a pesar, como decíamos al inicio, de ser un continente con baja tasa de infección en general. No todas son malas noticias en nuestra región en cuanto a que la vacunación, y ahí una vez más está de color rojo-naranjo, que es en la segunda curva. Ustedes pueden ver cómo en los últimos años, de acuerdo a un report reciente, pueden ver cómo nuestra región, disponiendo de un arma tan eficaz como es la vacunación, se ha ido implementando y ha sido una de las regiones que más ha crecido en la implementación de programas de vacunación, y esto nos hace suponer, probablemente a todos ustedes y a mí también, que en un futuro cercano, pero no tan pronto, vaya a ser una de las vías más eficaces de control de esta enfermedad, la vacunación. Y esto no solo aplica en la vacunación en general en la población, sino que también en las dosis que reciben los recién nacidos. Las Américas en general, en nuestro continente, es una de las regiones que más ha subido en relación a otras regiones del mundo. O sea, de estar mal, probablemente estamos ahora mucho mejor. Y si uno analiza muy bien el tema de las vacunas, que está representado en estos 4 gráficos de las vacunas en los recién nacidos, en general, se puede ver cómo en Latinoamérica, a pesar de todo lo dicho previamente, los programas de vacunación sí han logrado superar los promedios de otros continentes de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, tanto en la población en general, en los recién nacidos de madres virus B positivo y en recién nacidos de madres virus B positivo con alta carga viral. Estamos en la columna, que es la cuarta columna en todos los gráficos, como ustedes pueden ver en estos 4 gráficos, muy o no muy, pero siempre por encima del promedio deseable. Por lo tanto, creo que a pesar de todo lo dicho previamente, en el tema de vacunación hemos avanzado, y creo que es una de las armas que nos va a permitir tener resultados en el corto o mediano plazo al respecto. Bueno, y entrando un poco más en profundidad, por todos es conocido que el virus B no solo es el antígeno de superficie, sino que además tiene un genoma que tiene una serie de características intrínsecas, y que finalmente llevó hace algunos años a decir que había 8 genotipos. Hoy día sabemos en realidad que son 10. Sin embargo, la inmensa mayoría de los estudios hechos de genotipo en el mundo entero, incluyendo en Latinoamérica, han sido con los 8 primeros, vale decir de la A hasta la F.
y probablemente por muchos de ustedes conocido que los genotipos que más predominan en la región son los genotipos F y H. Por allá por el año 2008, al igual que en Brasil y en Argentina, o por muy cercano a ellos, pudimos hacer nuestro primer trabajo respecto a cuál es la situación en Chile y pudimos ver en nuestro grupo que efectivamente el genotipo F es el que predomina. Estudios más recientes, todavía no publicados, han confirmado prácticamente los mismos números y por supuesto que tenemos algunos otros genotipos más infrecuentes, genotipos A y otros que básicamente son de población de inmigrantes y de personas que han llegado con el virus probablemente desde fuera de la región o fuera, en este caso, del país. Ahora, ¿por qué se produjo todo esto? Si uno empieza a leer y a estudiar el tema, hay una serie de teorías e información disponible que hace suponer que hace muchos años atrás, y que está señalado a la izquierda de la diapositiva que ustedes están viendo, se produjeron algunas migraciones desde el norte, de América del Norte en definitiva, que llegaron al continente de Sudamérica y básicamente ahí se produjo una llegada del virus de la hepatitis B, sobre todo de genotipo F, que fueron las migraciones mucho más antiguas. Sin embargo, en migraciones más recientes, que están al lado derecho de la pantalla que ustedes están viendo, hay migraciones que vienen más bien de África y de otros lugares en los cuales han predominado otros genotipos, lo cual ha hecho de que nuestra epidemiología genómica o genotípica sea un poco heterogénea también. Cuando uno va más en profundidad y empieza a analizar los genotipos, va viendo que el genotipo F, que tiene a su vez 4 subtipos, centrándonos en el F, existe del 1 al 4 y dentro de eso también los subgenotipos A y B. Y eso tiene que ver, como digo, con las migraciones que se han producido en el pasado y explica por qué en algunos países, por ejemplo en América Central, es distinto a lo que ocurre en Chile y también en Brasil y en otros países de la región. Ahora bien, si uno entra en la intimidad de este virus B, y este es un trabajo de análisis filogenético realizado en nuestro grupo y que por cierto ha sido replicado en otras regiones y en otros países, uno se da cuenta que no todos nuestros virus B son todos iguales y al menos en nuestra realidad, al menos circulan 4 subtipos de virus F, A o FB, lo cual hace suponer que en estas migraciones ocurridas hace muchos años no necesariamente eran un virus, sino que ha habido más de algún contaminante que ha venido, como digo, desde otros lugares a nuestra región. Bueno, ¿y qué importancia tiene todo esto de los genotipos? Bueno, clásicamente se ha dicho algunas cosas que no necesariamente son ciertas, como vamos a tratar de confirmar, que los genotipos C, D y F, que sería una mala noticia para nosotros, están asociadas a enfermedad hepática más severa y a hepatocarcinoma, que pudiera ser cierto, que la respuesta a las terapias, sobre todo al interferón, que ha quedado un poco en el olvido, sería muy buena para el A y B, y hay poca información respecto al F. Yo les voy a contar un poco la experiencia que tenemos nosotros, cosa que no necesariamente esto es cierto, y que por supuesto habría distintas tasas de respuesta de seroconversión del antígeno E según los distintos genotipos. Creo que son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de las decisiones en nuestra región, según el país donde uno se encuentre. Y quisiera terminar diciendo de que el genotipo F, que es, como ya les he contado, el más frecuente en nuestra región y por lejos en Chile también, la respuesta al interferón, una droga que ha cedido mucho terreno a las drogas orales, por todos conocidas, por las razones entendibles, creo que merece una segunda mirada y tal vez pudiera ser un desafío para la exposición que sigue a continuación respecto a cuál es la mejor decisión terapéutica desde el punto de vista a tomar, digo, en nuestra región con estos datos epidemiológicos, sobre todo de la epidemiología genómica. Y si comparamos los resultados publicados en la literatura respecto a la respuesta del interferón respecto a la pérdida del antígeno en superficie, que está ahí al antígeno E, digo, las seroconversiones de color azul, y la pérdida del antígeno en superficie, que es de color rojo, que es el deseo por todos, ¿no es cierto?, de que el virus se vaya en forma completa, en los genotipos A, B y C se publican esas tasas. Pero no hay suficientes estudios que demuestren qué es lo que pasa en genotipo F. Y una pequeña experiencia realizada por nosotros y publicada hace ya algunos años, poder demostrar cómo en este subgrupo
probablemente el interferón, que había sido como abandonado y considerado que era una droga no elegible o no necesariamente la mejor droga, pudiera eventualmente tener un espacio, si no el único, en este momento para ser utilizada. Permítame terminar diciendo dos o tres cosas. Lo primero es que a pesar de la vacunación o de disponer de una vacuna hace muchos años, a pesar de que el virus de la hepatitis B lleva más de 50 años de su descripción en el año 65, todavía sigue siendo un problema en el mundo entero, no necesariamente un gran problema en nuestra región. Que por supuesto los programas de vacunación, a mi juicio, deben ser incentivados, deben ser controlados, porque creo que es una de las maneras que asegura el control definitivo de esta enfermedad, pero también el adecuado screening y la identificación de los casos, que no son tantos, como ya les he contado, y que por supuesto una vez detectados esos casos deberían ser capaces de acceder al tratamiento para cumplir el anhelo de que en 10 o 20 años más no solo la hepatitis C, que hoy día está prácticamente asegurado su control, sino que también la hepatitis B deje de estar presente en nuestra región. Muchas gracias.